algunas ideas de lo que es el libro de Romanos. Le decía el pastor que es un libro bastante pesado. Hay muchas cosas que a veces no las entendemos así por así, pero haciendo un estudio profundo, exegético de él, entenderemos muchas cosas. Fíjese que si usted pone aquí huevos, harina, pone aceite, margarina, pone canela, pone esto, lo otro, y nos preguntamos qué va a hacer, ¿verdad? Y entonces la persona que va a usar todos esos ingredientes dice, bueno, voy a hacer pan, pero ¿qué clase de pan? Y algunos, por no contar el secreto, dicen, ahí lo voy a probar. Y de hecho, cuando está el pan está rico, ¿verdad? Pero es el conjunto de todos los ingredientes que se usaron para hacer el pan. Cuando se estudia un libro, hay un montón de cosas que están alrededor del libro, que nosotros las pasamos por desapercibido, o sea, no las estudiamos, pero que es necesario decirlas para poder entender con exactitud lo que la Biblia quiso decir. Una de las cosas que me alegra de la iglesia es que tanto la iglesia no estará ¿cómo se llama? Mendigando palabra, porque se está predicando la palabra, porque se está dando mucho estudio bíblico. Y la otra cosa, los predicadores pues han tenido los detalles, esa curiosidad de ahondar en algunos aspectos de lo que es la carta. Me toca a mí dar Romanos, y esto es parte de los estudios que yo he recibido y algunas recopilaciones de algunos otros escritores que tienen una doctrina muy fundamental, muy cristocéntrica, para poder dar la interpretación de Romanos. Es bastante largo el camino y suplico a la iglesia que mantengan esa gratitud de aprender y esa gratitud de venir también, y esa gratitud de pasarle la noticia a otras personas para que más o menos usted tenga cómo defenderse, ¿verdad? Y no es por la persona que está dando el estudio, sino por el contenido mismo de Romanos. Después me van a decir por qué. Ok, vamos a orar. Padre, queremos pedirte que nos ayudes y nos des la capacidad mental para poder hablar de tu palabra, pidiendo también el permiso tuyo, Señor, habiendo confesado nuestros pecados y pidiéndote, Señor, la limpieza y el permiso tuyo para poder abrir tu palabra y decir las cosas, Señor, que están en ellas escritas. Ayúdame a entenderlas a mí, ayúdame a transmitirlas, Señor, a la iglesia y que la iglesia pueda entenderlas también. Padre, gracias te damos por todo. Queremos pedirte que ayudes a cada hermano y que le puedas dar el espíritu de discernimiento. Gracias, Señor, por todo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos tienen Biblia, ¿verdad? Ese es el primer paso, que todos tengan Biblia. A medida que vamos estudiando Romanos, yo les voy a dar una hojita, que es una hojita de un autoexamen. O sea, lo que ustedes van escuchando o van leyendo, van a contestar esas hojitas. Y no se vaya a ahuyentar porque van a hacer examen, no, eso es simplemente para que usted aprenda. Nadie le va a calificar nada, ¿no? Cuando nosotros oímos hablar de Romanos, se nos vienen a nosotros, a nuestra mente, varias ideas, ¿verdad? Se nos vienen a nosotros unos señores así altos, con un casco y así un tipo de pelo en el casco, con coraza, con faldas. Se nos viene a la mente las personas que mataron a Jesús. Se nos viene a la mente también el catolicismo.
Se nos viene a la mente el Vaticano y cuántas cosas. Los romanos, ¿por qué los romanos? Y viene la confusión que es a dónde, a quiénes escribieron, quiénes son esta gente. Y algunos se atreven a decir que la carta a los romanos fue escrita a la iglesia católica. Y no, o sea, no es así. Todas esas cosas, hermanos, las vamos a clarificar en este tiempo de estudio. Yo quiero que veamos, a raíz de estas cosas, 4 cosas importantes. Roma como ciudad. Roma como ciudad. Roma como iglesia. Vamos a ver la epístola, o sea, la carta que escribió Pablo, y vamos a ver el impacto de esta epístola. Vamos a concentrarnos en esas 4 cosas ahorita. Roma, la ciudad. La fundación de Roma fue ahí por el año 8 antes de Cristo, en el siglo 8 antes de Cristo. Y algunas personas mencionan que varias gentes se fueron a vivir ahí a 7 colinas, a 7 montes que están en el mar Tíber, y allá asentaron la ciudad en lo alto para que todo el mundo viera esa ciudad y que la gente pudiera tener respeto a esa ciudad. Entonces, algunas personas llegaron ahí con ese espíritu de guerra, de lucha, de conquista. Y por eso es que Roma se ha considerado como uno de los imperios que ha conquistado más pueblos, ha conquistado naciones, porque el espíritu de guerrero de ellos les hace conquistar. Y por eso se ha constituido un imperio que hasta ahorita no ha sido derribado, sino que se mantiene su hegemonía. Roma mantiene su imperio. ¿Saben qué es un imperio, verdad? Alguien que está imponente ahí. A través del catolicismo, Roma pues mantiene su hegemonía en todo el mundo. Y si no, pues miren las noticias que están sucediendo ahorita. Se dice también que Roma, en lo que es la leyenda, fue fundada por 2 muchachos. Uno se llamaba Remo y otro se llamaba Rómulo. Remo y Rómulo fueron 2 cipotes que fueron dejados por sus padres y los crió, terminó de criar una loba que se llamaba Ruperca, que era el símbolo hasta ahorita es el símbolo de Roma. Ustedes ven una estatua, una loba y un chamaquito mamándole el pecho, ¿no? Rómulo y Remo fueron criados también por unos pastores y los tomaron como sus hijos. Se dicen que estos tipos eran guerreros. Uno de ellos Remo mató a Rómulo, y entonces Remo formó la ciudad y le puso el nombre de Roma. Eso es lo que la leyenda dice con relación a lo que es Roma. Ahora, ¿qué es en sí Roma? Si ustedes ven en un mapa, más o menos así, esa es Italia. Italia está dividido por varias ciudades. Roma está más o menos acá junto al río Tíber. Roma está por ahí. Si ustedes miran una bota, ese es Italia. Roma es la capital de Italia, ¿verdad? Ahora, pero lo curioso de Roma es que no solamente es la ciudad más pintoresca que pueda haber en el mundo actual, en el mundo moderno, sino que dentro de Roma hay otra pequeña ciudad que es bastante importante. Y esa ciudad se llama el Vaticano, ¿verdad? El Vaticano. El Vaticano es una pequeñita ciudad
que está allí anclada en el centro de Roma. Tiene su propia policía, su propia bancos, sus propias leyes, y es allí donde reside el gobierno central de la Iglesia Católica, que es el famoso Papa, ¿verdad? Ahorita están en esa bulla. Ahora, el Vaticano en sí, esa pequeñita ciudad en sí, es la ciudad, es el estado del Vaticano, es el estado más rico que hay en el mundo. Se dice que la economía que tiene el Vaticano ahorita está capacitada, oiga bien, para abastecer a todos los pueblos tercermundistas. Los pueblos tercermundistas son nosotros, los pobrecitos, por muchos años, para pagarle toda la deuda externa que tienen estos pueblos. Esa es la riqueza que tiene el Vaticano. Estaba viendo hoy dónde va a vivir don Benedicto, que ahora ya no es el Papa, sino que es don Benedicto, dónde va a vivir ahora. Y oye, si es que se ve esa ciudad, eso es una belleza. Toda esa riqueza se encuentran allí. Ahora, si esa es la sede de la que dice ser la iglesia primera o la iglesia madre, hermano, al compararlo con lo que Jesucristo tuvo, oye, ese es un bastante contradictorio, ¿verdad? Ok, entonces, esto es lo que tenemos de Roma, lo que es la ciudad. Ahora, la iglesia, ¿de dónde salieron estos hermanos de la iglesia de Roma? Bien, quiero mencionarles que antes habían dos grupos de personas. Uno de ellos era los que creían que Jesucristo no era Dios. Y los otros los que creían que Jesucristo era Dios. Los apóstoles vinieron predicando que Jesucristo era Dios. Pero había uno de los hombres más feroces, que eso lo vamos a ver después, que se llama el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que él creía que Jesucristo no era Dios. Y él quería defender a capa y espada, haciendo demostrar que Jesucristo no era Dios. Por eso cuando Esteban cayó y fue apedreado y dijo, veo en el cielo al Hijo del Hombre sentado a la diestra, y etcétera, etcétera, fue cuando lo mataron, porque ellos decían, ¿cómo es posible esto? Entonces, estos dos grupos se radican aquí en Roma. Los que creían que Jesucristo es Dios y los que creían que Jesucristo no es Dios. ¿Cuáles son esas personas que creen que Jesucristo no es Dios? Miremos Hechos, capítulo 2, si ustedes van conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 2, y vamos a encontrar a estos hermanos de dónde salen, para que usted tenga una idea. Y yo quiero que sean un poco, ¿cómo se llama? Se fijen en el contenido de la palabra. Miren lo que dice capítulo 2 del libro de Hechos. En el versículo 5 dice, moraban entonces, ¿en dónde? En Jerusalén, judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. La otra cosa, mire el versículo 8 al 11, y dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, y en Judea, en Capadocia, y en Ponto, y en Asia, y en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, ¿de dónde salió esta iglesia? Vamos a hacer dos aclaraciones. Una, ¿dónde se inicia la iglesia? ¿Vieron ahí?
¿Dónde se inicia? Por favor, hermanos, sean curiosos con la Biblia. En Jerusalén. Entonces queda descartado que se fundó en Roma, ¿verdad? Porque la tradición dice que la iglesia cristiana se fundó en Roma. Ahí dice que la iglesia se fundó en Jerusalén. Ojo, pero estos son de los que creían que Jesucristo era Dios. Aquí se había un montón de zánganos que creían que Jesucristo no era Dios. ¿Me entienden, no? Ahora, Pablo no le dirige la carta a eso, sino que Pablo le dirige la carta a estos hermanos que se convierten acá. Ahora, la otra cosa que ven ustedes ahí, en la lista de todas las nacionalidades que hay, dice que ahí hay romanos residentes, tanto judíos. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, hermanos, que si bien es cierto que los griegos estaban inundando lo que es Palestina con relación a la cultura y al idioma, pero en lo político era Roma la que tenía la jurisprudencia de ahí. Era Roma la que gobernaba. Y entonces, de hecho, como Palestina viene a ser un pueblo de Roma, así como somos nosotros de Estados Unidos, entonces varios romanos podían venir ahí. Cuando se convierten al cristianismo, varios romanos, comienza la persecución. Y ya la persecución viene en gran escala, que los hermanos tienen que salir disparados. Entonces se supone que los hermanos vinieron para vivir en Roma. De ahí nace la iglesia de los romanos. Ahora, la carta o la epístola. ¿Cómo Pablo escribe a hermanos que él no conoce? ¿Cómo Pablo exhorta a hermanos que él no conoce? Bueno, vamos a aclarar algo. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo, con la conversión del apóstol Pablo, ese viene a ser el boom en la iglesia cristiana. Unos lo consideraban para bien y otros lo consideraban para mal. Porque algunos creían que Pablo se había convertido para seguir persiguiendo a la iglesia, para mezclarse con el cristianismo y perseguir a la iglesia. O sea, un espía de los romanos, porque él era ciudadano romano. Pero otros no. Decían, wow, el hombre más feroz, el hombre más difícil se convierte al cristianismo, ¿verdad? Y entonces llevan noticias a Pablo, le dan idea de cómo está funcionando esto y le dan idea de lo que está sucediendo de los hermanos de Roma. La epístola se escribe allá por los años 55 después de Cristo y Pablo se encuentra en la ciudad de Corinto. Cuando vemos la epístola, cuando leemos la epístola de los romanos, hermanos, encontramos una serie de cosas. No solamente Pablo da a conocer todo su conocimiento teológico, doctrinal, pero también parece que Pablo saca su corazón, tal como lo hace con los Gálatas, saca su corazón para escribir y exhortar a los hermanos de Roma. Hay unos textos que Pablo considera importante. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, 18, versículo 18 al 2, 11, describe la condición del hombre, describe todo lo que es el pecado, describe la incapacidad de la ley de Moisés para salvar al pecador, describe que la gracia de Dios se revela en Cristo, describe que la justificación es por la fe, describe que nosotros debemos de tener los frutos el fruto del Espíritu Santo dentro de ese contenido de la carta. ¿Cuál es el propósito de Pablo a escribir? Recuerde que cualquier carta que se escribe, hermano, lleva un propósito, ¿verdad? Ustedes saben ahí, querido fulano de tal, ¿verdad? Te escribo estas palabras para decirte que estamos bien. Y cuando dice, y ahora paso a lo siguiente,
Entonces ahí viene el propósito de la carta. No, que estoy fregado, mándame unos dólares, que fíjate, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Ya nos tiran la pedrada. Pero con la anestesia que nos dieron al principio, pues entonces nosotros nos afloja y le mandamos el billete a la persona. Y toda carta tiene propósito. Y Pablo pone algunos propósitos acá. Pablo lo que quiere es poder enriquecer el testimonio de todos los creyentes a lo largo de la historia. Pablo lo que quiere en esta epístola es expresar su sentir en cuanto no solamente al pueblo cristiano, sino también al pueblo de Israel. Y hace una lista de cosas. Pablo lo que quiere en su carta es decirle a los hermanos que él quiere ir con ellos, él quiere estar con ellos. Si ustedes ven en Romanos capítulo 1, vamos a Romanos capítulo 1, en el versículo 9, dice el apóstol Pablo, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio, y de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, Pablo no conocía a los hermanos, pero sí tenía ese deseo de poder estar con los hermanos. Pablo, y lo vamos a ver a medida que estudiemos el contenido de Romanos, expresa tantas cosas tan lindas. No solamente habla duro, habla fuerte, sino que también expresa su amor ahí a los hermanos. ¿Cuál es el contenido de la epístola a los romanos? Solo hay 4 cosas que se ven en toda la epístola. 2 son importantes y 2 son menos importantes. Las 2 menos importantes son los saludos que el apóstol, es decir, los conceptos teológicos que el apóstol Pablo hace allá en los versículos del capítulo 1, del 1 al 6, como los saludos que hacen ya en el capítulo 16. Son las 2 cosas menos importantes. Pero las 2 cosas más importantes que el apóstol Pablo son unos saludos personales y también el boom de la carta es el contenido doctrinal que el apóstol Pablo hace. Si usted ve en toda la epístola, va a encontrar el apóstol Pablo algunas citas del Antiguo Testamento, diálogos, preguntas, respuestas, ejemplos, alegorías del Antiguo Testamento. Pablo reflexiona acerca del ser humano dominado por el pecado y la incapacidad del hombre de poderse salvar por su propio esfuerzo. Pablo afirma también, como el salmista, que tanto judíos como gentiles han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo también dice que solo Dios puede salvar a los pecadores y lo hace por medio de su gracia, por medio de la redención de Jesucristo. Él lo dice en el capítulo 3, versículo 24. Pablo también menciona el tema de la fe y la importancia de la reconciliación del pecador con Dios. También Pablo usa un lenguaje judío, pero un lenguaje de ley, tales como mandamiento, transgresión, justificación, gracia, adopción. Pero también el apóstol Pablo nos presenta una luz. En medio de estas situaciones nos presenta una luz y advierte al pecador que debe de arrepentirse para establecer una relación con Dios. La cuarta parte, esa es la 2 partes importantes. La cuarta parte de Romanos son exhortaciones a vivir bajo la ley del amor, amarse unos a otros. Y la última es la conclusión. Denota un carácter ahí mero sentimental, mero bonito, y menciona algunos nombres que se los recomiendo a usted si va a tener algún hijo por ahí, que busque un nombre de eso, está bonito, como era Evaristo, como
cosas así, ¿no? Nombres que tienen su propio significado, ¿no? Ahora, hemos visto lo que es Roma, la ciudad, la iglesia, la epístola. Ahora, ¿qué impacto tiene Romanos en sí, el libro de Romanos? Hay un escritor fallecido, se llama Francis Platón, creo, o Patón, algo así. Y él fue presidente de la Universidad de Princeton. Y él dice las siguientes palabras: la única esperanza para el cristianismo es la rehabilitación de la teología paulina. O regresamos al Cristo encarnado y a la sangre expiatoria, o nos deslizaremos al ateísmo y a la desesperanza, basado siempre estudiando el libro de Romanos. Y Martín Lutero dijo lo siguiente: la epístola, decían los romanos, es la verdadera pieza maestra del Nuevo Testamento, el más puro evangelio. Es digna de que todo cristiano no solamente la sepa de memoria, palabra por palabra, sino también que se ocupe en ella con su plan cotidiano del alma. Nunca, dice, pues nunca puede llegar a ser leída y ponderada con suficiencia. En cuanto más se la estudia, tanto más preciosa y más apetecible se vuelve. Eso es lo que dice acerca de Romanos. Pero no concluye ahí, sino que buscaron los 5 libros mejores del mundo. Los 5 libros mejores del mundo. ¿Cómo es la así es, verdad? Los mejores 5 libros del mundo. Okay. Ni sé inglés ni se me está olvidando el español. Los 5 mejores libros del mundo. Hicieron una lista de 15 libros y encontraron 4. El primero, los diarios de Wesley. A Wesley se le conoce como el predicador inconverso. ¿Sabían ustedes eso, no? Él se convirtió con un mismo sermón que él estuvo dando del libro de Romanos. Y se convirtió ahí. El segundo, las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Qué le motivó a Martín Lutero a escribir las 45 tesis? Las 95 tesis, perdón. Romanos, capítulo 1, versículo 17, 16 y 17. El justo por la fe vivirá. Pero hay otro libro, se llama La ciudad de Agustín, y está basada en el estudio de Romanos. Pero hay otro libro que se llama El progreso del peregrino, con Juan Bunyan. Es respaldado en lo que es el libro de Romanos. Podemos decir, hermanos, que entre los libros más importantes del mundo, 4 son influenciados por el libro de Romanos. Ahora, pregunto, ¿cuántos han leído el libro de Romanos? Nadie, ¿verdad? Lo entiendo. Léalo. Léalo y vuélvalo a leer. Como dice Martín Lutero, este libro no es solamente para leerlo, sino para memorizarlo palabra por palabra. Y entonces, hermano, va a haber un cambio en nuestras vidas cuando leamos esto. Porque la profundidad que tiene el libro es tan grande que afecta al corazón, afecta positivamente al cambio radical en la persona. Yo les dije, y tengo ahí unas hojitas para que ustedes puedan leerlas y las puedan analizar de lo que es Romanos. ¿Estamos listos, verdad? ¿Hay alguna pregunta? Esto es para que usted me interrumpa y diga, mire, esto no lo entendí nada. Y si lo sé, yo se lo puedo volver a explicar. ¿Verdad? ¿Hay alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo está bien? Ok. Romanos capítulo 1.
Vamos a Romanos capítulo 1. Leámoslo juntos. Solo el capítulo 1. Leámoslo juntos. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Volvamos a leer. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, otra vez, vaya, otra vez, hermano. Pablo, ¿por qué no hacemos un reto? ¿Por qué no nos aprendemos esas primeras palabras ahorita, así de memoria? ¿Verdad? Así de memoria. Ya subimos la primera peldaño y esto va a seguir para subir más. Vamos a decirlo de memoria. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol, apartado para el evangelio. Todavía hay unos hermanos que quieren otra oportunidad de decirlo y se lo vamos a dar. Otra vez, vamos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol, apartado del evangelio de Dios. Wow. A ver las hermanas tienen una capacidad retentiva bárbara, ¿verdad? Vamos a ver las hermanas. ¿Qué dicen las hermanas? Son 3, 4 hermanas. Vamos a ver. Pablo. Wow. Vamos a ver los varones. Nosotros tenemos las neuronas más quemadas porque salimos a trabajar, ¿verdad? Vamos a ver los varones. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol, apartado para el evangelio. Wow. Fíjese usted, hermano, que vamos a hablar sobre la descripción del autor. Acá. ¿Quién es el autor? Y dice Pablo. Así dice, Pablo. El nombre en griego es Paulus. Paulus. Y aquí viene una crítica de algunas personas diciendo que por qué Pablo se llama Paulus. Y por eso estamos en contra de su ministerio. Pero Paulus también se llama Saulo. ¿Por qué Saulo? Porque Saulo es el nombre israelita porque él es de la tribu de Benjamín. Y algunos dicen que en honor a Saúl le pusieron Saulo. Pero Saulo es el nombre inconverso. Es el nombre del perseguidor. Es el nombre de la persona que asolaba la iglesia. Entonces, ¿dónde está la conversión? Mire, Saulo, nombre hebreo. Hechos, capítulo 7, versículo 58. Hechos 7, 58. ¿Qué dice la Biblia? 7:58. Ajá. ¿Qué dice? Saulo, en ese tiempo, joven, ¿verdad? Llamado Saulo, nombre hebreo. Pero Lucas, ya en el capítulo 13, versículo 9, le da otro nombre. 13:9. Miren lo que dice la Biblia. 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo,
lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Ahora, ¿dónde está esa transición? ¿Dónde está ese cambio? ¿A qué se debe ese cambio? Bueno, recordemos que Saulo, el nombre hebreo, el perseguidor de la iglesia, y ahora es Pablo. ¿Dónde está eso? Tendríamos que irnos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y donde encontramos lo que se conoce como la conversión del apóstol Pablo. Y ya a Lucas, o el escritor de Hechos, le cambia radicalmente el nombre. Aquí hay algo bueno para pensar, hermano. El nombre en la Biblia era basado a la característica misma de la persona. Por ejemplo, estaba Juan, digamos. Juan Boanerges, los hijos del trueno, porque eran corajudos, como decimos nosotros. Y así había otro, Isaac, que significaba risa, porque sucedió algo. Ahora no, decía, nos ponen los nombres a como salga, ¿no? A como salga. Pero aquí, en base a lo que la persona es. Dice que muchos han debatido este nombre entre Pablo y Saulo. La mayor explicación, miremos en el capítulo 22, versículo 27. Le voy a decir por qué Pablos. Un hermano que lea 22, 27 y 28. A ver qué dice. No, Hechos, perdón. Hechos, ajá. ¿Qué dice? Ajá. Dicen que el nombre de Pablos, el nombre que se le conocían los romanos, era porque el papá de Pablo era ciudadano romano. Y por ende, el hijo tenía la ciudadanía. Entonces, cuando lo afrentan ante el concilio, ante las autoridades, él dice, mire, si tú has adquirido eso por precio, yo nací acá. Yo soy ciudadano romano, para decir algo. Ahora, Filipenses capítulo 3, versículo 5, menciona que el apóstol Pablo es de la tribu de Benjamín y el nombre de Saulo se le da en memoria del nombre de Saúl, uno de los grandes personajes de la tribu de Benjamín. Ahora, hay un hombre que estudió la vida de Pablo. Se llama George Layton. En el año 1709 a 1713. Y dice que el apóstol, y estudió la historia de la vida del apóstol Pablo. Y él escribió lo siguiente. Dice, observaciones sobre la conversión de Pablo. Y él expone 4 aspectos importantes. Dice, posiblemente, dice este escritor, el apóstol Pablo fue un impostor que dijo algo que él sabía que era falso, con la intención de engañar. Él en realidad, dice este escritor, no vio a Cristo resucitado, pero dijo que lo vio. La otra hipótesis que presenta este hombre dice, creo que el apóstol Pablo era un fanático, un entusiasta, que sufría de una imaginación desenfrenada. Dice, él pensó sinceramente que vio a Cristo resucitado, pero en realidad no lo vio. La cuarta hipótesis que pone este escritor dice, él fue engañado por el fraude de otros,
de alguna manera otros lo hicieron pensar que había visto a Cristo resucitado. Y este escritor culmina con lo siguiente. Dice, lo que él declaró ser la causa de su conversión sucedió realmente. Y por lo tanto, la religión cristiana es una revelación divina. Pablo dice, vio realmente a Cristo resucitado, por el cual el cristianismo es verdadero y Cristo está vivo. Y dice al final del escrito que este hombre salió convirtiéndose al evangelio. Después de ser ¿cómo se llama? Si un ateo se convierte al cristianismo. Pablo, nos vamos a quedar allí en Pablo. La próxima, ¿cuándo? Next jueves. El próximo jueves vamos a hablar sobre el oficio. Lean el capítulo 1, hermano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Léanlo, léanlo. Y van a ir descubriendo algunos detalles allí. ¿Qué aprendemos dentro de todo esto? Dentro de todo esto aprendemos, hermanos, que la iglesia nace en Jerusalén. De eso no hay duda. Que aún personas de otras creencias se convierten al Señor y que el cristianismo se expande por otros lugares. Y aprendemos que Pablo escribe a estos hermanos con un corazón de nodriza, con un corazón de madre también. Y expresa su sentir a ese Cristo que él rechazó, que él persiguió, a ese Cristo que él negó, que no había resucitado, él lo defiende a capa y espada. Pero aprendemos también, hermanos, que Romanos, el libro de Romanos, es el centro básico de lo que Dios piensa de la humanidad, pero que también es la solución para el problema de la humanidad. Amén. Que Dios nos bendiga. Nos vamos a estudiar el próximo jueves. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque nos ayudaste en algunos conceptos que hay. Y, Señor, queremos pedirte siempre la dirección del Espíritu Santo para continuar con este estudio. Te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén.